La isla misteriosa. Capítulo 12. Exploración de la isla. Animales, vegetales y minerales. Los colonos de la isla Lincoln arrojaron una última mirada alrededor de ellos, dieron la vuelta al cráter por su estrecha arista y media hora después habían descendido a su campamento nocturno. Pencroff pensó que era hora de almorzar y con este motivo se intentó arreglar los dos relojes de Cyrus Smith y del corresponsal. Al de Gédéon Spilett le había respetado el agua del mar, pues el periodista había sido arrojado sobre la arena, fuera del alcance de las olas. Era un instrumento excelente, un verdadero cronómetro de bolsillo. Y Gédéon Spilett no había olvidado nunca darle cuerda cuidadosamente cada día. El reloj del ingeniero se había parado mientras Cyrus Smith había estado exánime en las dunas. El ingeniero le dio cuerda y calculando por la altura del sol, que aproximadamente debían ser las 9 de la mañana, puso su reloj en aquella hora. Gédéon Spilett lo iba a imitar cuando el ingeniero le cogió de la mano diciéndole: «No, querido Spilett, espere. Ha conservado usted la hora de Richmond, ¿no es eso?» «Sí». «Por consiguiente, su reloj está puesto al meridiano de aquella ciudad, meridiano que sobre poco más o menos es el de Washington». «Sin duda». «Pues bien, consérvelo así. Conténtese usted con darle cuerda, pero no toque las agujas. Esto nos podría servir». «¿Para qué?», pensó el marino. Almorzaron con tanto apetito que las reservas de caza y de piñones quedaron totalmente agotadas. Pero Pencroff no se inquietó por eso, ya se abastecerían por el camino. Top, cuya parte de alimento había sido muy escasa, sabría encontrar caza entre los matorrales. Además, el marino pensaba pedir sencillamente al ingeniero que fabricase pólvora y 1 o 2 fusiles de caza, en lo cual no creía que tuviera dificultad. Al bajar de las mesetas, Cyrus Smith propuso a sus compañeros que tomaran un nuevo camino para volver a las chimeneas. Deseaba conocer el lago Grant, tan magníficamente encuadrado entre festones de árboles. Siguieron la cresta de uno de los contrafuertes entre los cuales el creek que alimentaba tomaba probablemente su fuente. Al hablar, los colonos no empleaban más que los nombres propios que acababan de escoger, y esto facilitaba singularmente el cambio de sus ideas. Harbert y Pencroff, uno joven y otro algo niño, estaban encantados y mientras andaban el marino decía: «Harbert, esto marcha. Es imposible que nos perdamos porque, aunque tomemos el camino del lago Grant, aunque tomemos el río Merced a través del bosque de Far West, llegaremos necesariamente a la meseta de la Gran Vista y por consiguiente a la bahía de la Unión». Se había convencido en que, sin formar un grupo compacto, los colonos no se apartarían demasiado los unos de los otros, porque sin duda algunos animales peligrosos habitaban aquellos espesos bosques de la isla, y era prudente andar con tiento. Generalmente, Pencroff, Harbert y Nab marchaban en cabeza precedidos de Top, que registraba los menores rincones. El corresponsal y el ingeniero iban juntos. Gédéon Spilett pronto a anotar cualquier incidente y el ingeniero silencioso la mayor parte del tiempo y sin apartarse del camino más que para recoger un mineral, un vegetal que ponía en su bolsillo sin hacer ninguna reflexión. «¿Qué diablo cogerá?», murmuraba Pencroff. «Por más que miro, no veo nada que valga la pena de agacharse». Hacia las 10, la pequeña tropa descendía las últimas rampas del monte Franklin. El suelo no estaba sembrado más que de matorrales y de raros árboles. Caminaban sobre una tierra amarilla y calcinada que formaba una llanura de 1 milla de extensión que precedía al lindero del bosque. Grandes trozos de basalto que, según las experiencias de Biscoff, ha necesitado para enfriarse 350 millones de años, cubrían la llanura muy quebrada en ciertos sitios. Sin embargo, no había señales de lavas, las cuales se habían extendido por las laderas septentrionales. Cyrus Smith creía pues alcanzar sin incidente el curso del arroyo que según él debía correr entre los árboles por la línea de la llanura, cuando vio ir hacia él precipitadamente a Harbert mientras que Nab y el marino se escondían detrás de las rocas. «¿Qué ocurre, amigo mío?», preguntó Gédéon Spilett. «¡Una humareda! Hemos visto una humareda elevarse entre las rocas a 100 pasos de nosotros». «¿Hombres en estos parajes?», exclamó el periodista.
Evitemos que nos vean antes de saber quiénes son, contestó Cyrus Smith. Si hay indígenas en esta isla, más bien los temo que los deseo. ¿Dónde está Top? Top va delante. ¿Y no ladra? No. Es raro. Sin embargo, trataremos de llamarlo. En algunos instantes, el ingeniero, Gedeon Spilett y Harbert se habían reunido con sus dos compañeros, y como ellos, se ocultaron detrás de los trozos de basalto. Top, llamado por un ligero silbido de su dueño, volvió, y éste, haciendo signo a sus compañeros de que esperasen, se deslizó entre las rocas. Los colonos, inmóviles, esperaban con cierta ansiedad el resultado de aquella exploración cuando les llamó Cyrus Smith. Llegaron y les chocó desde luego el olor desagradable que impregnaba la atmósfera. Aquel olor, cuya causa podía conocerse fácilmente, había bastado al ingeniero para adivinar de dónde provenía aquella humareda, que al principio le había alarmado. Este fuego, dijo, o mejor dicho, esta humareda, proviene de la naturaleza. No hay más que una fuente sulfurosa que nos permitirá curar eficazmente nuestras laringitis. Vaya, exclamó Pencroff. qué desgracia que yo no esté resfriado. Los colonos se dirigieron hacia el sitio de donde salía el humo y allí vieron una fuente sulfurosa sódica que corría con bastante abundancia entre las rocas y cuyas aguas despedían un fuerte olor a ácido sulfídrico después de haber absorbido el oxígeno del aire. Smith metió la mano en el agua y la encontró untuosa al tacto. La probó y encomió su sabor a algo azucarado, y en cuanto a su temperatura, la calculó en 95 grados Fahrenheit, que son 35 centígrados sobre cero. Le preguntó Harbert en qué basaba aquel cálculo y el ingeniero respondió: sencillamente en que metiendo la mano en esa agua no he experimentado sensación de frío ni de calor. Luego está a la misma temperatura que el cuerpo humano, que es aproximadamente de 95 Fahrenheit. No ofreciendo la fuente sulfurosa ninguna utilidad inmediata, los colonos se dirigieron hacia la espesura del bosque que estaba a unos centenares de pasos. Allí, según habían presumido, el arroyo paseaba sus aguas vivas y límpidas entre altas orillas de tierra rojiza, color que denunciaba la presencia de óxido de hierro. Este color hizo que se diera inmediatamente a la corriente de agua el nombre de Arroyo Rojo. No era más que un arroyuelo profundo y claro, formado por las aguas de la montaña, mitad río y mitad corriente, que aquí corría pacíficamente por la arena y murmurando sobre las puntas de las rocas, o precipitándose en cascada, proseguía su curso hasta el lago en una longitud de 1,5 millas y en una anchura que variaba de 30 a 40 pies. Sus aguas eran dulces, lo que hacía suponer que las del lago lo fueran también, circunstancia feliz para el caso de que en sus inmediaciones se encontrase un sitio más a propósito para habitar que las chimeneas. En cuanto a los árboles que, algunos centenares de pasos más allá, sombreaban las orillas del arroyo, pertenecían la mayor parte a las especies que abundan en las zonas templadas de Australia o de Tasmania, y no a las de las coníferas que erizaban la parte de la isla ya explorada a algunas millas de la meseta de la Gran Vista. En aquella época del año, es decir, a primeros de abril, que en aquel hemisferio corresponde al mes de octubre, en los comienzos del otoño todavía conservaban las hojas. Eran especialmente casuarinas y eucaliptos. Algunos proporcionarían en la primavera próxima un maná azucarado, análogo al maná de Oriente. En los claros, revestidos de ese césped llamado tussac en Holanda, se veían grupos de cedros australianos. Pero no parecía existir en la isla, cuya latitud sin duda era demasiado baja, el cocotero, que tanto abunda en los archipiélagos del Pacífico. ¡Qué lástima!, exclamó Harbert. ¿Un árbol tan útil y que da tan hermosas nueces? En cuanto a las aves, pululaban entre las ramas delgadas de los eucaliptos y las casuarinas que no molestaban el despliegue de sus alas. Las cacatúas negras, blancas o grises, loros y papagayos de plumaje matizado y de todos los colores, reyezuelos de verde brillante y coronados de rojo, y lorís azules que parecían no dejarse ver sino a través de un prisma y revoloteaban dando gritos ensordecedores. De pronto resonó en medio de la espesura
un extraño concierto de voces discordantes. Los colonos oyeron sucesivamente el canto de los pájaros, el grito de los cuadrúpedos y una especie de aullido que parecía escapar de los labios de un indígena. Nab y Harbert se lanzaron hacia aquel sitio olvidando los principios más fundamentales de la prudencia, mas, afortunadamente, no había allí fieras temibles ni indígenas peligrosos, sino sencillamente media docena de aves mofadoras y cantoras que fueron clasificadas como faisanes de montaña. Algunos garrotazos diestramente dirigidos terminaron con la escena de imitación, lo cual proporcionó una excelente caza para la cena. Harbert vio también magníficas palomas de alas bronceadas, unas coronadas de un moño soberbio, las otras con matices verdes, como sus congéneres de Port Macquarie. Pero fue imposible cazarlas, como tampoco a varios cuervos y urracas que huían a bandadas produciendo un hecatombe entre aquellos volátiles, pues los cazadores no disponían de más armas arrojadizas que piedras, ni más armas portátiles que el garrote, máquinas tan primitivas como ineficaces. Esta ineficacia se demostró plenamente cuando una tropa de cuadrúpedos, corriendo de acá para allá y a veces dando saltos de 30 pies, como verdaderos mamíferos voladores, salieron huyendo de entre los árboles con tal rapidez y destreza que parecían pasar de un árbol a otro como ardillas. ¡Son canguros!, exclamó Harbert. ¿Y eso se come?, preguntó Pencroff. En estofado es tan bueno como la carne de venado, contestó el corresponsal. No había acabado Spilett de pronunciar estas frases cuando el marino, seguido de Nab y de Harbert, se había lanzado en persecución de los canguros. En vano los llamó el ingeniero, pero en vano también perseguían los cazadores aquellas piezas que parecían elásticas y saltaban y rebotaban como pelotas. Al cabo de 5 minutos de carrera estaban sudando y la bandada había desaparecido entre los árboles. Top había tenido más éxito que sus amos. «Señor Ciro», dijo Pencroff cuando el ingeniero y el periodista se unieron. «Señor Ciro, ya ve usted que es indispensable fabricar fusiles. ¿Cree usted que será posible?» «Quizá», contestó el ingeniero, «pero empezaremos por fabricar arcos y flechas, y no dudo de que llegará usted a ser tan diestro en manejarlos como los cazadores australianos». «Flechas, arcos», dijo Pencroff con una mueca desdeñosa. «Eso es bueno para los niños». «No sea usted orgulloso, amigo Pencroff», contestó el corresponsal. «Los arcos y las flechas han valido durante siglos para ensangrentar el mundo. La pólvora es invención de ayer, y la guerra es tan vieja como la raza humana, desgraciadamente». «Señor Spilett, tiene usted razón», respondió el marino. «Hablo sin ton ni son. Dispénseme». Entretanto, Harbert, entregado a su ciencia favorita, la historia natural, volvió a hacer recaer la conversación sobre los canguros. Por otra parte, esta especie no es la más difícil de cazar. Eran gigantes de piel gris, pero si no me equivoco, existen canguros negros y encamados, canguros de rocas, canguros ratas, más difícil de cazarlos. Se cuentan una docena de especies. «Harbert», replicó sentenciosamente el marino, «no hay para mí más que una sola especie de canguros, el canguro de asador, y este nos faltará esta tarde». Los demás se rieron al oír la nueva clasificación de Pencroff. El bravo marino no ocultó su disgusto por verse reducido a comer faisanes cantores, pero la fortuna debía mostrarse una vez más complaciente con él. En efecto, Top, comprendiendo que su interés estaba en juego, iba olfateando y buscando por todas partes con instinto duplicado y apetito feroz. Era probable que si alguna pieza de caza caía en sus dientes, no quedaría ni pizca para los cazadores, pues en aquel momento Top cazaba por su propia cuenta, pero Nab lo vigilaba y hacía bien. Hacia las 3 de la tarde, el perro desapareció entre la maleza, y sordos gruñidos indicaron pronto que había dado con algún animal. Nab fue tras él y vio a Top devorando con avidez un cuadrúpedo cuya naturaleza 10 segundos después hubiera sido imposible reconocer en el estómago de Top. Pero, afortunadamente, el perro había dado con una camada. Había 3 individuos y otros 2 roedores, pues aquellos animales pertenecían a este orden, que yacían estrangulados en el suelo. Nab reapareció triunfalmente, mostrando en cada mano uno de los roedores,
cuyo tamaño era superior al de una liebre. Su piel amarilla estaba mezclada con manchas verdosas y su rabo existía en estado rudimentario. Los colonos, que eran ciudadanos de la Unión, no podían vacilar en dar a los roedores el nombre que les convenía. Eran maras, especies de agutís un poco más grandes que sus congéneres de las comarcas tropicales, verdaderos conejos de América, con orejas largas, mandíbulas armadas en cada lado de 5 molares, los cuales los distingue precisamente de los agutís. ¡Hurra!, exclamó Pencroff. El asado es seguro, y ahora podemos volver a casa. Continuaron la marcha interrumpida. El arroyo rojo continuaba su curso de aguas límpidas bajo la bóveda de casuarinas, de las banksías y los árboles de goma gigantescos. Liliáceas magníficas se elevaban unos 20 pies. Otras especies arborescentes, desconocidas por el joven naturalista, se inclinaban sobre el arroyo que se oía murmurar bajo aquella cúpula de verdor. Sin embargo, el curso de agua se ensanchaba sensiblemente y Cyrus Smith llegó a creer que llegaría pronto a su desembocadura. En efecto, al salir de un bosquecillo de hermosos árboles, apareció de nuevo. Los exploradores habían llegado a la orilla occidental del lago Grant. El paraje valía la pena. Aquella extensión de agua, de una circunferencia de unas 7 millas y de una superficie de 250 acres, reposaba entre festones de árboles diversos. Hacia el este, a través de una cortina de verdura pintorescamente levantada en ciertas partes, aparecía un resplandeciente horizonte de mar. Al norte, el lago trazaba una curva ligeramente cóncava que contrastaba con la forma aguda de su punta inferior. Numerosas aves acuáticas frecuentaban las orillas del pequeño Ontario, cuyas 1000 isletas de su homónimo americano estaban representadas por una roca que surgía de su superficie a unos centenares de pies de la orilla meridional. Allí vivían en comunidades muchas parejas de martines pescadores, posadas sobre alguna piedra, graves, inmóviles, espiando los peces, lanzándose, sumergiéndose con un pequeño grito agudo y reapareciendo con la presa en el pico. En otros parajes, en las islas y en el islote, se pavoneaban patos silvestres, pelícanos, gallinas de agua, picos rojos, filedones provistos de una lengua en forma de pincel y 1 o 2 ejemplares de esas aves espléndidas llamadas menuras, cuya cola se desarrolla como los montantes graciosos de una lira. En cuanto a las aguas del lago, eran dulces, limpias y un poco oscuras, y por ciertas ebulliciones y los círculos concéntricos que se entrecruzan en su superficie, no se podía dudar de que abundaba la pesca. «Es verdaderamente hermoso este lago», dijo Gedeón Spilett, «y cualquiera viviría en sus orillas». «Se vivirá», contestó Cyrus Smith. Los colonos, queriendo entonces volver por el camino más corto a las chimeneas, descendieron hasta el ángulo formado al sur por la unión de las orillas del lago. Allí abrieron no sin gran trabajo un camino a través de las malezas y aquellas espesuras que la mano del hombre no había aún apartado, y se dirigieron hacia el litoral buscando el norte de la meseta de la Gran Vista. Atravesaron 2 millas en aquella dirección. Después, pasada la última cortina de árboles, apareció la meseta, tapizada de un espeso césped y más allá el mar infinito. Para volver a las chimeneas fue suficiente atravesar oblicuamente la meseta en un espacio de 1 milla y descender hasta el codo formado por la primera vuelta del río Merced. Pero el ingeniero deseaba averiguar cómo y por dónde se escapaba el sobrante de las aguas del lago, y continuó la exploración bajo los árboles durante 1 milla y media hasta el norte. Era probable, en efecto, que existiera un desagüe en alguna parte, y sin duda, a través de alguna abertura en el granito. El lago no era más que un inmenso receptáculo que se había llenado poco a poco por las aguas del arroyo y probablemente el sobrante corría hacia el mar por alguna salida. Si era así, el ingeniero pensaba que sería posible utilizar aquella salida y aprovecharse de su fuerza actualmente perdida. Prosiguieron, pues, por las orillas del lago Grant, remontando la llanura, pero después de haber andado 1 milla en aquella dirección, Cyrus Smith no había podido descubrir el desagüe que, no obstante,
debía existir. Eran las 4:30. Los preparativos de la comida exigían que los colonos regresaran a sus moradas. La pequeña tropa volvió sobre sus pasos por la orilla izquierda del río de la Merced. Cyrus Smith y sus compañeros llegaron a las chimeneas. Encendieron el fuego, y Nab y Pencroff, a los cuales fueron naturalmente designadas las funciones de cocineros, el uno en su calidad de negro y el otro en su calidad de marino, prepararon en breve un asado de agutí que comieron con bastante apetito. Terminada la comida, en el momento en el que cada cual se preparaba para dormir, Cyrus Smith sacó de su bolsillo pequeños pedazos de diferentes especies de minerales y se limitó a decir: «Amigos míos, este es mineral de hierro, este es de pirita, este de arcilla, esto es cal y esto es carbón. He aquí lo que nos da la naturaleza, y esta es la parte que ha tomado en el trabajo común. Mañana haremos el nuestro».